El acontecimiento fue presentado no como un episodio diplomático, ni como una maniobra estratégica convencional, sino como una señal inequívoca de quiebre. El asalto militar a Venezuela fue descrito como algo más crudo y directo, un acto de apropiación forzada en un momento de desesperación financiera. Bajo esta interpretación, la operación no buscaba influencia política ni estabilidad regional, sino recursos reales en un contexto donde el papel ya no es aceptado. La tesis central sostiene que este hecho marca un punto de inflexión en la historia del dólar. Durante décadas, Estados Unidos pudo sostener su posición global gracias a la confianza en su moneda. Esa confianza permitía intercambiar billetes por petróleo, bienes industriales y trabajo extranjero sin respaldo tangible inmediato. El asalto a Venezuela fue presentado como la evidencia de que ese mecanismo dejó de funcionar. El uso de la fuerza para asegurar recursos se interpretó como una admisión implícita de insolvencia. Cuando una nación puede comerciar, no necesita saquear. Cuando su moneda es aceptada, no necesita imponerla. El paso de la negociación a la coerción fue descrito como la señal de que el sistema monetario subyacente había fallado. En este marco, el evento dejó de ser un conflicto regional y pasó a ser un mensaje global. Indicó que el emisor de la moneda de reserva ya no podía adquirir lo que necesitaba mediante intercambio voluntario. El privilegio había caducado. El mundo, según el argumento, ya no estaba dispuesto a aceptar papel a cambio de activos reales. Así, el asalto fue presentado como un síntoma, no como la causa. Un síntoma de un sistema que llegó a su límite. No se trató de una decisión aislada, sino de una respuesta desesperada de un imperio que, al perder la confianza en su moneda, recurrió a su último recurso, la fuerza. Durante medio siglo, el dólar funcionó gracias a un privilegio que no estaba escrito en ninguna ley, pero que era aceptado por todo el sistema global. Estados Unidos podía emitir su moneda y utilizarla para adquirir bienes reales, petróleo, manufacturas, tecnología, sin necesidad de respaldarla con activos físicos inmediatos. Ese truco mágico dependía de una sola condición: confianza. Esa confianza convertía al papel en poder adquisitivo real. Los países aceptaban dólares porque creían que conservarían valor, que podrían reutilizarse para comerciar y que el sistema que los sostenía era estable. Bajo ese esquema, imprimir dinero no parecía un problema, porque la demanda externa absorbía la expansión monetaria. El dólar no solo era moneda nacional, era el lubricante del comercio global. El argumento del video sostiene que ese privilegio llegó a su fin, no por un anuncio oficial ni por una ruptura formal, sino por un cambio silencioso en el comportamiento del mundo. A medida que la emisión se aceleró y la deuda se disparó, el papel comenzó a perder credibilidad. Lo que antes se aceptaba sin cuestionar empezó a ser visto como una promesa cada vez más débil. Cuando la confianza desaparece, el mecanismo se rompe. El dólar deja de ser un medio universal de intercambio y se convierte en un pasivo que otros no desean acumular. En ese punto, imprimir más ya no permite adquirir más bienes, solo diluye el valor de lo existente. El privilegio se transforma en una carga. Desde esta perspectiva, el fin del privilegio del dólar no es un concepto teórico, sino una transición observable. El mundo ya no intercambia recursos estratégicos únicamente por papel. Exige algo más: activos reales, control directo o poder. El asalto a Venezuela se inserta en este contexto como una consecuencia lógica de ese cambio. Así, la pérdida de confianza no solo afecta a los mercados financieros, sino al comportamiento geopolítico. Cuando la moneda deja de abrir puertas, el sistema busca otras herramientas. El privilegio que permitió vivir por encima de la producción real se agota, y con él se cierra una etapa histórica del dólar como eje incuestionable del sistema global. El colapso de ese privilegio quedó expuesto al observar la dinámica de la deuda. El nivel alcanzado, descrito como 38,5 billones de dólares, no fue presentado como una cifra abstracta, sino como un mecanismo que dejó de ser funcional. La deuda no solo crecía, lo hacía a un ritmo que superaba cualquier capacidad real de corrección. Cada día añadía miles de millones adicionales, sin una vía creíble para su estabilización. El punto crítico no fue el tamaño absoluto, sino el peso de sus intereses. Según el argumento del video, los pagos de intereses por sí solos absorbían la totalidad de los ingresos fiscales. Esto transformó a la deuda en un sistema circular. Se emite nueva deuda para pagar la deuda existente. Bajo esta lógica, el sistema deja de financiar crecimiento o servicios y pasa a financiarse a sí mismo. Esta dinámica fue descrita como un esquema que solo puede sostenerse mientras exista confianza externa. Mientras otros acepten el papel, el ciclo continúa. Pero cuando la confianza se erosiona, la estructura se vuelve visible. El sistema ya no puede ocultarse detrás del crecimiento ni de la expansión productiva. Queda reducido a una matemática simple: más emisión para cubrir compromisos previos. El término bancarrota
No se utilizó en un sentido legal, sino operativo. Un sistema es considerado insolvente cuando no puede cumplir sus obligaciones sin recurrir constantemente a la creación de nuevas promesas. En ese punto, la deuda deja de ser una herramienta y se convierte en una señal de agotamiento. Pero desde esta óptica, la deuda masiva no es solo un problema financiero interno. Es una señal hacia el exterior de que el emisor ya no puede sostener su posición mediante intercambio voluntario. Cuando el pago depende exclusivamente de la impresión, el valor del papel se debilita y la credibilidad se erosiona aún más. Así, la deuda se presentó como el motor oculto detrás del cambio de comportamiento. No fue la causa inmediata del asalto, pero sí el contexto que lo hizo inevitable. Un sistema atrapado por intereses impagables pierde flexibilidad, y cuando pierde flexibilidad monetaria, busca soluciones fuera del ámbito monetario. En ese punto, el problema deja de ser financiero y se convierte en estructural. Cuando un sistema monetario deja de funcionar, el colapso no ocurre de forma instantánea. Según el planteamiento del video, sigue una secuencia reconocible. La cuarta etapa de ese proceso es la más peligrosa: la adquisición desesperada de recursos. En este punto, un imperio ya no puede comerciar en condiciones normales porque su moneda ha perdido aceptación. Al no poder intercambiar, comienza a depredar. Esta fase se caracteriza por un cambio fundamental en el comportamiento. La diplomacia y el comercio dejan de ser herramientas suficientes. La prioridad pasa a ser asegurar recursos estratégicos a cualquier costo, no para crecer, sino para sobrevivir. La lógica ya no es económica, sino extractiva. El sistema no busca eficiencia ni cooperación, busca control directo. El argumento sostiene que este patrón no es nuevo. Se repite cuando una potencia pierde la capacidad de sostener su moneda como medio de intercambio confiable. Al agotarse la confianza, la moneda deja de abrir mercados. En ese momento, el poder militar sustituye al poder monetario. La fuerza reemplaza al intercambio voluntario. La incursión en Venezuela fue presentada como un ejemplo claro de esta transición. No se trató de una operación para estabilizar una región, ni de una negociación energética. Fue descrita como un acto de apropiación directa, coherente con una etapa en la que el sistema ya no puede esperar que otros acepten su moneda a cambio de bienes reales. En esta fase, los recursos adquieren un valor distinto, dejan de ser mercancías y se convierten en colateral. El petróleo, el gas y los minerales pasan a ser respaldos implícitos de un sistema financiero que ya no se sostiene por sí mismo. La moneda pierde su función original y necesita ser apuntalada por activos físicos obtenidos por la fuerza. Así, la fase 4 no es una teoría abstracta, sino una descripción del comportamiento que emerge cuando el intercambio falla. El video plantea que el asalto no fue un exceso, sino una consecuencia lógica. Cuando el comercio termina, comienza la depredación. Y cuando eso ocurre, el colapso monetario deja de ser una posibilidad futura para convertirse en una realidad en desarrollo. El caso específico de Venezuela fue desarrollado como una ilustración concreta de esa fase de depredación. El país no fue presentado como un objetivo aleatorio, sino como un depósito de valor tangible, en un mundo donde el papel ya no cumple esa función. Con reservas estimadas en $17,3 billones en petróleo, Venezuela apareció en el relato como una bóveda energética, un activo real al alcance de una potencia incapaz de financiarse por medios tradicionales. Desde esta perspectiva, el asalto fue interpretado como la incautación de colateral. Cuando un sistema financiero ya no puede respaldarse con confianza ni con ingresos futuros creíbles, busca respaldo inmediato en recursos físicos. El petróleo venezolano fue descrito como ese respaldo, algo que puede extraerse, venderse o utilizarse directamente para sostener la maquinaria económica y militar. El análisis subrayó que este comportamiento no responde a una lógica de mercado. No hubo negociación de precios ni acuerdos de intercambio. El recurso fue tomado porque no podía ser comprado en condiciones normales. Esa imposibilidad fue presentada como la verdadera señal de colapso. Cuando el dinero ya no compra, la fuerza sustituye al contrato. Venezuela, en este marco, no fue solo un proveedor de energía, sino un ejemplo de cómo los activos estratégicos pasan a cumplir una función monetaria indirecta. El petróleo dejó de ser simplemente una mercancía y se transformó en garantía implícita de un sistema que ya no puede sostenerse con promesas financieras. Este enfoque también permitió ampliar la lectura del evento. No se trató únicamente de asegurar suministro energético inmediato, sino de enviar un mensaje de que los recursos reales adquieren prioridad absoluta cuando la moneda pierde credibilidad. El asalto fue presentado como una demostración de que el respaldo del sistema ya no es abstracto, sino físico. Así, el caso venezolano fue utilizado para mostrar cómo un imperio en declive redefine el concepto de respaldo. Cuando el papel falla, el sistema vuelve a lo tangible. Y cuando lo tangible no puede obtenerse mediante intercambio, se toma.
En ese punto, el colapso monetario deja de ser un fenómeno financiero y se manifiesta en acciones concretas sobre el terreno. El análisis avanzó entonces hacia la siguiente implicación lógica de este comportamiento: la plata. Del mismo modo que el petróleo fue presentado como un recurso incautado cuando el intercambio dejó de ser viable, la plata fue señalada como el próximo punto de tensión cuando las reservas estratégicas se agoten, no como una hipótesis lejana, sino como una advertencia derivada de su papel central en el mundo moderno. La plata fue descrita como un recurso crítico, tanto para la guerra contemporánea como para la infraestructura energética. Sistemas militares avanzados, electrónica, comunicaciones y tecnologías vinculadas a la transición energética dependen de ella de forma intensiva. A diferencia de otros metales, no puede sustituirse fácilmente sin comprometer funcionalidad. Esta dependencia la convierte en un activo estratégico, no en una simple materia prima. Según el argumento del video, el patrón es claro. Cuando un sistema ya no puede adquirir recursos mediante comercio, identifica aquellos que resultan indispensables para su supervivencia operativa. El petróleo cumple esa función en el ámbito energético, la plata en el tecnológico y militar. Una vez que las reservas disponibles se reducen, la presión para asegurar suministro aumenta de forma exponencial. La advertencia no se formuló como una predicción cronológica, sino como una consecuencia estructural. Si el sistema ya recurrió a la fuerza para obtener energía, no existe una barrera conceptual que impida un comportamiento similar con otros recursos críticos. La lógica no cambia, solo cambia el objetivo. Este enfoque refuerza la idea de que la crisis no es sectorial, sino sistémica. La plata entra en escena no por especulación, sino por necesidad. Cuando el papel deja de ser aceptado y el intercambio se rompe, los recursos estratégicos pasan a ser el verdadero respaldo del sistema. En ese punto, su control adquiere prioridad absoluta. Así, la crisis de la plata fue presentada como la extensión natural del mismo proceso observado con el petróleo. No como un evento aislado, sino como parte de una secuencia en la que el colapso monetario empuja al sistema a asegurar, por cualquier medio, los insumos que sostienen su poder. En ese marco, la plata deja de ser un metal y se convierte en un punto de fricción inevitable. El paralelismo histórico utilizado para reforzar este argumento fue el del Imperio Romano y la degradación de su moneda de plata, el denario. En su fase de expansión, Roma sostuvo su poder gracias a una moneda aceptada ampliamente, respaldada por contenido metálico real. Mientras esa confianza existió, el imperio pudo financiar ejércitos, comercio y administración sin recurrir a la coerción sistemática. Con el tiempo, esa base se erosionó. Los emperadores comenzaron a diluir el contenido de plata del denario, mezclándolo progresivamente con cobre. El proceso no fue abrupto, sino gradual. Cada reducción parecía manejable, pero el efecto acumulado fue devastador. La moneda perdió credibilidad, los precios se dispararon y el intercambio se volvió caótico. La inflación no fue solo económica, sino social. El video establece una analogía directa entre ese proceso y el mercado moderno de la plata. En lugar de reducir físicamente el contenido de las monedas, el sistema actual habría diluido la plata mediante la creación de reclamaciones de papel que superan ampliamente la cantidad de metal disponible. La abundancia aparente no refleja oferta real, sino multiplicación de promesas. Este exceso de papel cumple la misma función que la aleación del denario. Permite financiar gastos en el corto plazo a costa de destruir la confianza en el largo plazo. Cuando demasiadas reclamaciones compiten por un respaldo limitado, el sistema se vuelve inestable. La confianza se quiebra no por decreto, sino por experiencia. Los participantes descubren que no todos pueden recibir lo que se les prometió. La historia romana fue utilizada para ilustrar el desenlace de este proceso. A medida que la moneda perdió valor, el imperio recurrió cada vez más a impuestos, confiscaciones y control directo de recursos. El colapso monetario precedió al colapso político. La degradación de la plata no fue un detalle técnico, sino el detonante de una pérdida de cohesión económica. Al trazar este paralelismo, el video no presentó la historia como una curiosidad, sino como un patrón. Cuando una moneda basada en plata es diluida, el sistema que la sostiene entra en crisis. La forma cambia, pero la lógica persiste. En ambos casos, el exceso de promesas frente a un respaldo finito conduce a inflación, desconfianza y, finalmente, a la ruptura del orden existente. El análisis avanzó entonces hacia las consecuencias sociales y financieras de este proceso, centradas en el fenómeno descrito como dominancia fiscal. En este escenario, el gobierno pierde la capacidad de elegir entre estabilidad monetaria y sostenibilidad financiera. La política fiscal domina por completo a la monetaria, obligando al Banco Central a priorizar el financiamiento del Estado por encima del control de la inflación. Según el planteamiento del video, esta condición ya no es teórica,
La combinación de deuda impagable y gasto estructural obliga a imprimir dinero como única salida viable. No se trata de estimular la economía, ni de responder a ciclos normales, sino de evitar la bancarrota inmediata. En ese contexto, la inflación deja de ser un riesgo colateral y se convierte en una herramienta implícita. Esta dinámica explica el comportamiento de los grandes patrimonios. El video señala una migración masiva de riqueza privada fuera de las economías occidentales, la mayor de la historia según el relato. Los individuos con recursos suficientes no esperan confirmaciones oficiales. Interpretan las señales estructurales y actúan antes de que las restricciones aparezcan. La salida de capital no responde al pánico, sino al cálculo. Para quienes no pueden trasladar capitales ni cambiar de jurisdicción, la situación es distinta. La dominancia fiscal reduce las opciones, el dinero pierde poder adquisitivo de forma sostenida, mientras las alternativas financieras permanecen ligadas al mismo sistema. En ese entorno, la preservación de valor deja de ser una cuestión de rendimiento y pasa a ser una cuestión de supervivencia patrimonial. El análisis subrayó que este proceso no requiere un colapso inmediato para ser efectivo. Basta con una erosión constante. La impresión monetaria sostenida cumple ese papel. Cada unidad adicional diluye el valor de las existentes, trasladando el costo de la deuda al conjunto de la población. La inflación actúa como un impuesto silencioso. Así, la dominancia fiscal conecta el colapso monetario con el comportamiento social. La huida de los ricos y la presión sobre quienes permanecen no son fenómenos separados, sino dos respuestas al mismo problema. Cuando el Estado ya no puede financiarse sin destruir el valor de su moneda, el sistema entra en una fase donde la protección del patrimonio exige salir del circuito puramente financiero. La conclusión del argumento se centró en la plata física como respuesta final a un sistema que ya no puede sostenerse únicamente con confianza. A diferencia de los activos financieros, la plata fue presentada como un bien portátil, tangible y fuera del alcance directo de la ingeniería monetaria. En un entorno donde el valor del papel depende de decisiones políticas cada vez más restrictivas, esta cualidad adquiere un peso decisivo. El razonamiento no se apoyó en la promesa de ganancias rápidas, sino en la función histórica de la plata como reserva de valor cuando las monedas colapsan. Frente a la huida de capitales de las élites, capaces de trasladarse y diversificar jurisdicciones, la plata fue descrita como una alternativa accesible para quienes permanecen dentro del sistema y necesitan proteger poder adquisitivo sin depender de intermediarios. El concepto de la plata como pasaporte no se planteó en términos legales, sino económicos. Su portabilidad, divisibilidad y aceptación histórica la convierten en un medio de preservación cuando las fronteras financieras se endurecen. En ese contexto, el metal no compite con instrumentos financieros tradicionales, los sustituye cuando estos pierden credibilidad. El cierre del video afirmó que la muerte de una moneda no ocurre en un solo día, sino en tiempo real, a través de decisiones acumuladas que erosionan la confianza. El asalto a Venezuela, la deuda impagable, la dominancia fiscal y la dilución monetaria fueron presentados como piezas de un mismo proceso. La estampida hacia activos duros no fue descrita como una moda, sino como una reacción previsible a ese entorno. Así, el mensaje final no fue el de una catástrofe repentina, sino el de una transición ya en marcha. A medida que el sistema basado en promesas pierde coherencia, los activos que no pueden ser impresos ni diluidos recuperan protagonismo. En ese marco, la plata aparece no como una apuesta especulativa, sino como una consecuencia lógica del colapso de la confianza en el dinero fiduciario.